Ok, entonces voy a empezar. Vamos a hablar primero de la geometría. Vamos a hablar primero de la geometría. En cuanto a los platos, tenemos platos redondos, tenemos platos cuadrados, platos rectangulares, platos ovalados y platos en forma de trapecio. Eso lo utilizan más que todos los japoneses. ¿Se han visto esos platos? ¿Cierto? Sí, señor. Redondos, cuadrados, rectangulares, ovalados y en forma de trapecio. A eso se refiere la geometría. Ahora vamos a hablar de la planimetría. Vamos a hablar de la planimetría. Entonces voy a hablar de un plato redondo. Ahí tenemos el plato redondo. Cada día me queda más bonito. Creo que con la práctica cada día lo hago más redondo. ¿Sí ven el plato redondo? Sí, señor. Ok. Entonces, la geometría del plato es redondo. Ahora vamos a la planimetría del plato. Entonces tenemos acá, cruzamos una línea, esta parte, luego cruzamos acá hasta el centro, luego cruzamos acá, hacemos lo mismo acá, hacemos lo mismo acá y hacemos esto acá. ¿Sí lo ven? Sí, señor. ¿Sí? Esto es lo que llama un hexágono. Tiene 6 partes. 1, un ángulo, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la planimetría del plato. Quiere decir de que yo voy a montar el plato en esta parte. Esta parte externa no la voy a utilizar, porque recuerden que un plato redondo tiene un centro, ¿cierto? Nada de lo que hay acá afuera se puede utilizar. Solamente el entorno que está diagramado. Eso es la planimetría. Ahora la simetría, ¿cuál es? Es la unión de los ángulos. La simetría es la unión de los ángulos. Entonces yo uno los ángulos. Uno los ángulos. ¿Sí? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor, profe. Eso es lo que se conoce como simetría, que es donde yo voy a ubicar las reglas internacionales de montaje de platos, que son las U, E, F, P. Unidad, equilibrio, flujo y punto focal. Entonces a mí el plato me da todas estas posibilidades de montaje. Entonces yo, si quiero hacer un punto focal directo en mi montaje, entonces yo puedo utilizar acá el centro del plato y hago mi montaje en el centro. ¿Sí? Hay que tener claro. Vamos a dibujar acá una mesa donde se sienta una persona. ¿Sí? Una persona se sienta acá. Resulta que tú montas el plato acá. La visual, o sea, los ojos, la mirada del cliente siempre va hacia la mesa en un ángulo de 45 grados. En un ángulo de 45 grados. Ese ángulo va enfocado a dónde está el producto principal. Si yo lo coloco acá o acá, en cualquiera de estos ángulos, ese es el punto focal. En este caso vamos a hacer un plato con punto focal central. Entonces, digamos, tipo causa limeña, una causa limeña. Entonces yo tengo acá mi causa limeña. Y monto la causa limeña acá. Ustedes saben que la causa limeña es como un ajiaco hecho en puré, ¿sí o no? Sí, señor.
Es como un ajiaco hecho en puré. ¿Por qué? Porque lleva las dos papas, la blanca, la amarilla, en el medio lleva el pollo y lo que usted le quiera montar. Entonces, acá monté mi plato. El punto focal es central. Y tengo todos estos ángulos para montar los acompañantes. Tengo todos los ángulos para montar los acompañantes o para hacer las salsas. Si yo quiero hacer un espejo, entonces en la base, yo hago el espejo. Yo puedo hacer el espejo acá. Yo puedo hacer el espejo acá, con cualquier salsa. Puede ser una salsa de aguacate, puede ser una salsa de ají, pues, panca, un plato, pero ahí hago la salsa, un espejo. Y sobre ese espejo monto mi causa limeña. ¿Sí? Y puedo montar un crocante, el que ustedes quieran. Un patacón lo puedo montar. ¿Sí? Y lo puedo montar ahí. Tengo mi causa limeña y tengo mis crocantes. Y sobre estos ángulos puedo montar unas lágrimas de salsa. Puedo montar unas lágrimas de salsa. ¿Sí? Puedo montar unas lágrimas de salsa. Siempre son impares. Yo no me puedo montar ni 4, ni 6, ni 8. Monto 5, o monto 3, o monto 7. ¿Sí? Puedo hacer unas lágrimas como salsa. Cuando yo les hago de esta forma, quiere decir de que estas salsas son el complemento del producto principal. Ese es un montaje. Cuando nuestro punto focal es central. ¿Claro está ahí? Sí, señor. ¿Claro está ahí, muchachos? Sí, señor, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, voy a borrar este. ¿Sí? Voy a borrar este y voy a hacer el mismo plato. Voy a hacer el mismo plato. Ahí está el plato. Entonces yo voy a hacer un punto focal a un lado. Yo tengo imaginariamente ya mi simetría del plato y mi planimetría. Entonces voy a montar mi plato en este lado. Como lo quiera montar. Circular, o vas a hacer un montaje de plato. Entonces vas a montar una carne acá. Vas a montar un acompañante acá. ¿Sí? Entonces quiere decir de que este plato tiene este punto focal. ¿Sí? Acá estoy montando mis productos. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir este plato? Que yo acá puedo hacer una salsa de esta forma. Yo lo hago bien. Yo puedo montar una salsa de esta forma. ¿Sí? Puedo montarla de esa forma. O puedo montar una salsa acá. Y la otra acá. ¿Sí? Puedo quitar esta de acá y acá hago un desvanecido. Acá puedo hacer un desvanecido de otro color, con una salsa. ¿Cómo hago un desvanecido? Lo puedo hacer de esta forma. ¿Sí? Que lo puedo hacer con una brocha. ¿Sí? Hago el desvanecido en ese espacio. ¿Sí? Y le hago una malla. Y le hago una malla. ¿Sí? Le puedo hacer una malla. ¿Sí? Puedo hacer ese montaje con dos salsas que van dirigidos acá y un desvanecido, ¿sí? Que lo puedo hacer con una brocha. O puedo hacer
un goteo, que lo puedo montar de esta forma. ¿Sí? Y lo cruzo. Sin salirme de la simetría del plato. ¿Claro está ahí, muchachos? Sí, señor, profe. Okay. Esto en cuanto a platos redondos. Estamos hablando de puntos focales. Yo puedo hacer también 2 puntos focales, que serían de esta forma. El plato. Estamos hablando de platos redondos. Tenemos un punto focal y tenemos el otro punto focal. O sea, acá va un producto principal y acá va el otro. Y tengo estos ángulos para hacer las salsas. Les puedo hacer una salsa de esta forma. ¿Sí? Y acá puedo colocar unas decoraciones. Acá puedo colocar unas decoraciones y acá puedo colocar una tierra o un crumble. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, cuando yo voy a hacer un montaje en plato redondo, siempre debo utilizar figuras geométricas diferentes a la geometría de plato. O sea, yo puedo utilizar cuadrados, puedo utilizar rectángulos, puedo usar pirámides y ovalados, figuras ovaladas, ¿sí? Y puedo montar mis salsas acá, máximo 2, ¿sí? Puedo hacer un goteo acá y unas decoraciones acá. ¿Sí? Ese sería las figuras que se deben de utilizar en platos redondos. Sí. Ahora vamos a platos cuadrados. Entonces, yo voy a hacer mi geometría, es un plato cuadrado. Entonces, hago lo mismo. Mentalmente cruzo mi plato cuadrado, que es lo que me da a mí los puntos focales, diferentes al centro. Entonces, yo utilizo cualquier ángulo, ¿sí? Y monto el plato acá. Mis productos los monto acá y sigo esta línea de montaje. Del plato. Y tengo estos ángulos para montar mis salsas, como las quiera montar. ¿Sí? Tengo mi punto focal. Si el cliente está sentado acá, tiene la visual acá. Entonces, está mirando el producto principal con todos sus anexos. Y estos ángulos para montar las salsas o las decoraciones que ustedes vayan a montar. Lo mismo pasa si yo fuera a montarlo bifocal, o sea, con 2 puntos focales. Entonces tendría el plato cuadrado y tendría estos ángulos. Para montar uno acá y otro acá, o tengo este ángulo acá y este ángulo acá. Los que ustedes quieran. Los montan y pueden en estos ángulos montar sus decoraciones. Eso en cuanto a platos cuadrados. Si yo voy a trabajar con platos rectangulares, entonces siempre utilizo el 75% del plato.
Este es el plato rectangular. Yo siempre utilizo el 75% del plato. Y lo trabajo de manera lateral. Lo manejo de manera lateral. Donde acá voy a hacer un montaje de unos productos, acá voy a montar otros productos y acá voy a montar otros productos. Y tengo esto para las decoraciones, este espacio para las decoraciones, tengo esta parte para montar la salsa que yo quiera. ¿Claro está ahí? Sí, profe. Ok, eso en cuanto a platos rectangulares. Entonces, si yo tengo plato redondo, entonces utilizo figuras cuadradas, triangulares, rectangulares y ovaladas en platos redondos. En platos cuadrados utilizo figuras redondas, piramidales y ovaladas. En platos rectangulares utilizo figuras redondas, figuras cuadradas, figuras rectangulares y piramidales. ¿Ya? Entonces hablamos de una geometría, hablamos de una planimetría, hablamos de una simetría. Lo mismo pasa acá. Hacemos los ángulos. Hacemos lo mismo. Y nos da la planimetría y la simetría del plato con los ángulos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, no, señor. ¿Ninguno? No, profe. Va bien. ¿Ahora sí es más claro? Sí, claro. Sí, señor. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar de lo que es el ritmo armónico de un plato. Es el ritmo armónico. El ritmo armónico de un plato. ¿Qué debo de tener en cuenta yo en el ritmo armónico? Primero, una línea. Una línea sobre lo que yo voy a montar el plato, sobre lo que yo voy a montar los elementos. Cuando hablamos de ritmo, tenemos que un ritmo cardíaco se maneja de esta forma. ¿Cierto? Ese es el ritmo. En este caso sería el ritmo armónico del corazón. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese mismo ritmo en el montaje de un plato. ¿Por qué tenemos que seguir ese mismo ritmo? Porque estamos hablando de emociones. Estamos hablando de emociones. Entonces, tenemos que la textura, ¿sí me están viendo bien? Sí, señor, profe. Tenemos, Sí, profe. tenemos la textura, el sabor, el color y el olor. Eso es lo que se maneja en el montaje de un plato. Textura, sabor, color y olor. Ahora, ¿cuáles son las texturas que se manejan en un plato? Las texturas que se manejan en un plato son la dura, la blanda, la crocante, la coloidal y la líquida. Esas son las texturas que se manejan en un plato. Son siempre 5.
1, 2, 3, 4, 5. Sabores. Se maneja el salado, el dulce, el ácido, el amargo y el umami. Esos son los sabores. Los colores. Se maneja el amarillo, Tía. el rojo, el verde, el naranja y el fucsia. Esos son los colores que se manejan en cocina caliente. Los olores. Están los aromáticos, están los neutros, los picantes, los ácidos y los amargos. ¿Claro está ahí? Sí, señor, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud está ahí? Muchachos, ¿alguna Profe, pregunta? ¿qué es el sabor? ¿Umami? El umami es un sabor que se identificó hace aproximadamente 10 o 12 años, que ¿puedo borrar acá la textura? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Resulta que anteriormente se decía, voy a dibujarles acá la lengua, más o menos como es la lengua del ser humano. Acá está la lengua. Entonces se decía que los sabores que se identificaban eran los ácidos, los dulces, Dulce. los salados y los amargos. ¿Sí? Se creía y se hablaba de que los sabores eran polarizados, que en un lado era el dulce, en el otro lado era el ácido, que el amargo siempre se sentía en la parte interna de la lengua, en la parte posterior, y el salado siempre en la punta de la lengua. Pero ya con estudios más avanzados, más científicos, se descubrió que en el centro de la lengua se percibe un sabor, que ese sabor es el umami. ¿Cuál es el umami? Es el que nos hace a nosotros percibir el glutamato monosódico. ¿Qué es el glutamato monosódico? Es el sabor que nos da a nosotros la salsa de soya o el aceite de oliva. Si no percibiéramos ese sabor, no podíamos identificar ni el aceite de oliva ni la salsa de soya. ¿Sí? Ese sabor se llama umami. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe. ¿Sí? Entonces, resulta que ya con los avances de la ciencia, anteriormente se decía que los sabores eran polarizados, pero ya con los avances, los estudios dicen que los sabores se pueden identificar en cualquier parte de la lengua, ¿sí? En cualquier parte de la lengua se puede identificar el dulce, el salado, el amargo, el ácido o el umami. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, entonces, teniendo en cuenta las texturas, los sabores, los colores y los olores, es cuando yo debo de identificar el ritmo armónico del plato. Tengo que saber cómo voy a montar cada cosa, ¿sí? Entonces, esto uno normalmente lo hace en Excel. ¿Cómo lo hace uno en Excel? Bueno, en cuanto a los colores, algo que les quiero explicar es que existen dos clases de colores.
existen los colores cálidos y los colores fríos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas dos clases de colores? Los colores cálidos son los que incitan a comer, son los que abren el apetito, son los que se perciben de forma presencial en los platos, son los que nos incitan a comprar o a degustar un plato. Esos son los colores cálidos. Como les dije, el rojo, el amarillo, el verde, el naranja y el fucsia. Los colores fríos son los que ayudan a adelgazar, pero son los que quitan ¿por qué ayudan a adelgazar? Pues porque quitan el apetito. Inhiben el deseo de comer. ¿Cuáles son esos colores fríos? Tenemos el café, el gris y todos los derivados de ellos. ¿Por qué? Porque podemos hablar acá del blanco y podemos hablar del negro. ¿Sí? Acá está el azul también. Está el azul, café, el gris, el azul. Y podemos hablar del blanco y podemos hablar del negro. Estos colores no se utilizan en cocina caliente, porque esos colores hacen ver el plato opaco, hacen ver el plato frío y quitan el apetito. ¿Sí? Entonces no da gusto comer un plato con estos colores. Pero ¿por qué yo siempre le pongo un asterisco al blanco y un asterisco al negro? Porque es que el blanco no es un color. El blanco es la combinación de todos los colores. ¿Sí? Entonces, el blanco no es un color. Y el negro tampoco es un color. El negro es la ausencia de color o la ausencia de luz. ¿Sí? Entonces, la oscuridad es ausencia de luz. No tiene ningún color. ¿Sí? Entonces, el negro no es un color, el blanco no es un color. Pero si uno utiliza, entre comillas, estos colores, pues van a hacer ver el plato de manera muy tediosa, muy triste y no incitan a comer. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la técnica del color, quiere decir que nosotros debemos difuminar estos colores en forma ascendente o difuminarlos en forma descendente. ¿Qué quiere decir difuminación? Esto quiere decir que yo tengo que resaltar los colores de acuerdo al color del plato. Si el plato es claro, quiere decir que yo tengo que hacer el montaje del plato difuminando los colores desde el rojo hasta el fucsia, porque va bajando la intensidad de la luz del plato. Si yo tengo un plato oscuro, tengo que difuminarlo de los colores más bajos al color más alto, que en este caso sería el amarillo. Entonces, ¿qué colocaría yo primero? Colocaría el verde, luego colocaría el fucsia, luego colocaría el rojo, el naranja y el amarillo. O sea, cada elemento que va dentro del plato debe tener estas combinaciones. ¿Sí? Lo mismo sería acá, difuminándolo hacia abajo. Entonces empezaría con el rojo, luego el verde, luego el amarillo, el fucsia y el naranja. Esa sería la difuminación ascendente y la difuminación descendente en cuanto a la técnica del color en el montaje de plato. Preguntas hasta ahí, muchachos. Pregunta. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Muchachos, me quedaron callados. ¿Qué pasó? No, profe, quedó mejor explicado que la otra vez. Sí, profe, es que estaba tomando nota. ¿Cómo? Yo estaba tomando notas. Pero sí, profe, gracias, quedó mejor. ¿Cómo les ha parecido? No, pues bueno, porque ya uno le puede dar más estética a los platos que uno monte personalmente. Ok. Ahora vamos a mirar el ritmo armónico, teniendo en cuenta los colores. Ven, teniendo en cuenta estas características, estos 4 elementos. Entonces, como les explicaba, tenemos nosotros acá la línea de montaje del plato. Entonces, vamos a hacer el ritmo armónico. Entonces, vamos a utilizar las notas musicales. Las notas musicales. Entonces, sabemos que un pentagrama tiene un pentagrama tiene 6 líneas, 5 espacios. ¿Sí? Entonces voy a colocarle las notas musicales en forma ascendente y descendente. Entonces tenemos acá un do, un re, tenemos un mi, tenemos un fa, tenemos un sol, tenemos un sol, tenemos un la, tenemos un si, y acá viene el otro do. ¿Sí? Esas son las notas musicales en forma descendente. Entonces, decimos acá, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en forma descendente. Teniendo en cuenta esta escala musical, es que yo voy a hacer mi montaje de plato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la escala musical. Entonces vamos a coger los 5 sabores, las 5 texturas. Entonces tenemos do, es una textura gruesa, una textura dura. ¿Sí? Re es una textura blanda. Mi es una textura crocante. Fa es una textura coloidal. Y sol es una textura líquida. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, las 5 texturas. ¿Sí? La y sí que son las salsas, son las salsas y sí son las decoraciones que van en el plato. ¿Sí? Entonces, Perdón, profe. ¿Puedo volver a repetir para tomar nota, profe? Qué pena. es que no están tomando nota, claro. ¿Ah? Entonces, estoy tomando la escala musical para determinar las texturas. Entonces decimos que do, recuerden que el sonido de do es un sonido grave, ¿sí? Es un sonido grave. Es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, como de acuerdo al sonido de cada nota, entonces así van las texturas. Entonces, do es una textura gruesa, una textura dura. Re es una textura más suave. Mi es una textura más suave. Fa es una textura aún más suave. Sol es una textura más suave. Entonces tenemos dura, blanda, crocante, coloidal, líquida. Entonces, hasta el sol viene la textura líquida. ¿Qué es el la y el si? El la son las salsas y si son las decoraciones para hacer lo que se llama el ritmo. O sea, estoy manejando todas las texturas de acuerdo a la escala musical. Desde la más densa, textura más gruesa, más dura, más densa, a la textura más suave, que es la líquida. ¿Sí? Eso es lo que se refiere al ritmo. Ahora vamos a mirar la armonía. Lo mismo puedo hacer acá de forma ascendente. Entonces, ¿cómo voy a hacer el montaje
Este es en forma ascendente, este es en forma descendente. ¿Cómo voy a montar las texturas? ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Y ya. Ok. Entonces borro acá. Y ahora vamos a hacer la línea. Como yo quiero jugar con las emociones y con las sensaciones del cliente, yo tengo que esa escala musical manejarla acá de acuerdo a solamente estoy hablando de las texturas, ¿cierto? Entonces, yo veo que el do es una nota baja, entonces hago una nota baja. El re es una nota más alta, ¿sí? El mi es una nota más alta. Pero yo quiero llevar al cliente a otra emoción. Entonces coloco un fa menor y coloco acá el fa menor. ¿Sí? Y luego coloco el sol menor. Y luego coloco las decoraciones más bajitas y puedo terminar una decoración con unas salsas más bajitas y una decoración. Y esto es lo que se conoce como el ritmo armónico. ¿Por qué? Porque yo acá voy a colocar la carne, acá voy a colocar un puré, digamos, de papa criolla con chicharroncitos, acá hago un crocante, ¿sí? Entonces, le doy la experiencia al cliente. De una textura dura lo llevo a una textura blanda. De una textura blanda lo llevo a una textura crocante. Y de esa textura crocante lo bajo a una textura suave, una salsa suave. Y de esa textura suave lo subo a una textura líquida, que puede ser el espejo. Y de esa textura líquida lo llevo a una decoración con flores comestibles. Y así le voy manejando al cliente todas las texturas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, señor. ¿Cómo les ha parecido hasta ahí? ¿Ya habían visto algo así? No, señor. No, profe. ¿Y qué piensan? No, profe, no, muy bueno. Profe, ¿no solo puede utilizar 3 texturas, 4 texturas? No, siempre se utilizan 5 texturas. Ah, ok. Siempre se utilizan las 5 texturas. ¿Sí? Sí, señor. Ok, entonces, cuando yo manejo las texturas, también tengo que manejar, ese es el secreto del montaje. Cuando yo manejo las texturas, digamos que la figura de las texturas me dio esta figura. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son los 5 picos. Acá la textura dura, acá la blanda, acá la crocante, ¿sí? Acá la coloidal y acá la líquida. Entonces, le maneja al cliente las emociones subiéndolo y bajándolo, ¿sí? Ahora, ¿cómo manejo yo los sabores? Es lo mismo. ¿Dónde coloco yo los sabores fuertes? ¿Sí? ¿Qué producto va a llevar los sabores fuertes? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo voy a montar yo los sabores? ¿A cuál le voy a dar más relevancia? Le voy a dar más relevancia a la textura dura. Le voy a colocar un sabor fuerte. A la textura blanda le voy a dar un sabor suave, aromático, porque yo puedo hacer un puré de papas con hierbabuena. ¿Sí? Al crocante le doy un picante bien fuerte. Entonces lo estoy llevando de una textura densa a un sabor denso que puede ser un
un sabor, digamos, umami, como es el de la carne, lo llevo a un sabor oloroso, luego lo llevo a un sabor picante y luego lo llevo a un ácido y puedo terminar con un dulce de sabor, ¿sí? O puedo terminar con un amargo. Cuando uno se come una ensalada, se come, por ejemplo, un filet mignon en salsa de champiñones con unas papas chateau y hace uno una ensalada de las 3 lechugas utilizando la rúgula, entonces termina uno con un sabor amargo. Entonces uno va jugando de acuerdo a las texturas, uno va ubicando los sabores que vayan contrarios. ¿Para qué? Para irle dando las alturas a los productos de acuerdo a lo que yo quiero. Igualmente lo hago con los olores. Con los olores también tengo que saber a quién le voy a dar más olor, ¿sí? Y también hago la misma figura. Y me va a quedar un ritmo musical, ¿sí? Me va a quedar un ritmo musical. Que si yo colocara, y eso lo estuve yo hablando con un profesor de allá de la Unigermana, hacer esto a nivel musical. Y ese era un taller que yo quería hacer allá en la Unigermana, de poner a una persona a que tocara unos instrumentos y yo hacer un montaje de platos teniendo los ritmos musicales para colocar las texturas de cada plato, los sabores, los olores, los colores de cada producto en el plato para ver qué me salía a mí. Ese era un taller que yo quería hacer allá, pero no me lo han dejado hacer, ¿sí? Y así va montando usted su plato, teniendo en cuenta a qué textura le va a dar el olor, el sabor, el color y el olor. A qué textura y cómo lo va a ubicar dentro del plato, siguiendo un ritmo y siguiendo un punto focal. Pregunta, muchachos. ¿Preguntas? No, profe. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, otra cosa que quiero que tengan claro en el montaje de platos, porque ya creo que ustedes manejan más o menos cómo se diseña un menú, teniendo en cuenta ciertas características. En estos días se estuvo hablando, o por ahí enviaron algunos mensajes de no pensar tanto en la cocina molecular, pues porque eso pues no es una cocina que sea, es muy llamativa a nivel de visión, de visual y de presentación arquitectónica, pero a nivel gastronómico pues no es que incida mucho. Están hablando de cómo aprender y es lo que yo les he dicho a la mayoría en cuanto los que han visto química conmigo y los que han visto composición de menú, que un cocinero lo que debe aprender a manejar son muy bien las técnicas y los métodos. Conocer toda la cocina básica, conocer todas las técnicas de una buena forma, conocer todos los métodos de buena forma para poder hacer unos buenos platos. Obviamente se pueden hacer muy buenas presentaciones haciendo una buena preparación, no necesariamente de cocina molecular, sino de gastronomía normal, pero llevándolo a la excelencia mediante una cocina de vanguardia. Algo que no se tiene en cuenta por muchos muchachos es que, digamos que el montaje clásico de un plato lo hacían de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces quería decir que la carne siempre iba acá, el arroz iba acá, los acompañantes iban acá y las ensaladas iban acá. ¿Por qué se dice las manecillas del reloj? Pues porque acá son las 12, acá son las 3, acá son las 6 y acá son las 9. Entonces los montajes se hacían de esa forma, ¿sí? Se hacían de esa forma. Entonces, lo primero que uno miraba era la carne, entonces acá los acompañantes, acá el arroz y acá la ensalada o la verdura. Entonces la gente siempre come acá un pedazo
coge un poquito de acá de frijoles, come un poquito de arroz y luego come un poquito de verdura. Ese era el montaje clásico, siguiendo las manecillas del reloj. Pero resulta que el plato está todo encerrado. Está todo encerrado. ¿Sí? Resulta que todo alimento debe salir a 60 grados de la cocina. Y el plato también debe estar a 60 grados. ¿Sí? O sea, el alimento debe salir caliente y el plato debe estar caliente. Resulta que como todo está caliente, entonces el aire que circula por dentro, el aire porque se va calentando todo el producto. La temperatura del plato y la temperatura de los alimentos me van a cocinar productos que no necesitan cocinarse, como las ensaladas. Entonces la ensalada se va a deteriorar, se va a dañar. Por eso muchas veces uno va a restaurantes y encuentra esas ensaladas todas escurridas, es porque ese plato no tiene unas ventanas de aire, que muy pocas personas saben qué es eso. Entonces, ¿qué son las ventanas de aire? Resulta que cuando yo monto un plato, se monta de forma tridimensional, o sea, siempre monta uno 3 productos. Obviamente nosotros los colombianos somos muy tragones y no nos importa llenar el plato, pero ya a nivel gastronómico, a nivel arquitectónico, se monta tridimensional. ¿Por qué tridimensional? Porque desde cualquier punto focal que usted lo mire, siempre va a haber una pirámide, siempre va a haber una pirámide, siempre va a haber bien puestos los platos. Esa es la primera razón. La segunda razón es que siempre se deben dejar ventanas de aire. ¿Qué son las ventanas de aire? Son los espacios que se deben dejar entre los productos para que el aire caliente que tiene este producto pueda salir, que tenga este producto pueda salir por cualquier lado. Si yo acá tengo una carne, tengo unas papas horneadas y acá tengo una ensalada, pues al haber estas ventanas de aire no me van a calentar la ensalada y se me va a ver un buen producto, ¿sí? Entonces siempre se deben dejar unas ventanas de aire. Si yo voy a hacer un montaje lineal, teniendo en cuenta esta línea, entonces yo no monto los productos acá, pero entre producto y producto tengo que dejar unas ventanas de aire, porque el aire circularía de esta forma, ¿sí? Pero acá en el montaje, entonces este producto me va a calentar me va a calentar me va a calentar Entonces yo siempre tengo que dejar espacios. Que son las ventanas de aire donde el aire caliente sale por estos espacios. ¿Claro está ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Reflexiones sobre la clase, preguntas. Reflexiones sobre la clase, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿No la salsa la puedo montar en un platico aparte? ¿Cómo, David? ¿Yo la salsa la puedo montar aparte dentro del mismo plato? O sea, en un plato aquí, por ejemplo. Bueno, se dice que todo lo que va dentro del plato debe ser comestible. ¿Sí? Okay. Anteriormente, cuando uno hacía las salsas, normalmente en algunas preparaciones, como el filet mignon en salsa de champiñones, como la cordon bleu en salsa de champiñones, como otras preparaciones con carnes, el pescado en salsa holandesa, en salsa mornay, en salsa nantúa, salsa cardinal. Uno hace postas de carne con
con una salsa española, o con una salsa pimienta, una salsa oporto, una salsa naranja, y uno napaba todo el producto. Cuando hablamos de napar, era que cogía uno la porción de carne, de pescado o de pollo, y la colocaba en el plato y le echaba toda la salsa por encima. Eso se llama napar, ¿sí? Ah, Napar el producto. Pero eso ya no se utiliza, porque eso era enmascarar y ocultar el producto, ¿sí? Todas estas salsas francesas, como la holandesa, la mayonesa, la bernesa, esas salsas ya casi no se utilizan por la cantidad de mantequilla y de harina que se utilizaban. De pronto las salsas que más se prefieren, inclusive la misma demi-glace, que es un fondo oscuro con una reducción de harina y todas esas cosas, tampoco es que se utilice mucho. Pero en Francia estas salsas se utilizan porque la cocina francesa es muy clásica. Entonces ellos no dejan sus bases, sus raíces, porque eso es lo que los hace a ellos esenciales y como primera cocina. Los italianos son muy más naturales, pues ellos preparan su salsa de tomates, de ahí sale la pomodoro, sale la napolitana y toda esta clase de salsas de tomate. Pero la nueva cocina o la cocina de vanguardia, hoy en día se habla de reducción de líquidos, ¿sí? Entonces yo cojo una carne, la sello, ¿sí? La sello por ambos lados, le agrego mantequilla, yo la sello en aceite de oliva, le agrego mantequilla, la sello por ambos lados, y después de que la sello, la llevo al horno, lo que es el método braseado. La llevo al horno para que termine su cocción en el horno. Cuando yo voy a preparar el plato, saco la carne ya horneada, braseada, y hago una reducción de los jugos que quedaron en el sartén. Entonces, ¿cómo se hace una reducción de esos jugos? Yo llego y le agrego vino tinto. Como es una carne roja, le agrego vino tinto a toda esa costra que quedó en el sartén. Le agrego vino, le agrego mantequilla, ¿sí? Y hago una reducción. Luego la colo, ¿sí? La colo, la brillanto, y esa es la salsa que me va a servir a mí para esa carne braseada. Eso es lo que se está utilizando ahora. Esas son las clases de salsa. Ahora bien, como dice David, yo puedo sacar la salsa aparte, obviamente que sí. Yo puedo preparar el producto, ¿sí? Pero debo hacer al menos una difuminación, ya sea con una brocha, ya sea con una espátula, ya sea con la misma cuchara, hago una difuminación o hago un sombreado o hago unas lágrimas de salsa a los lados de la salsa, ¿sí? Abrillanto el producto con la salsa muy minuciosamente, lo abrillanto, o sea, lo que le agrego al producto por encima es muy mínimo, ¿sí? Y puedo colocar en un display, puedo colocar en un utensilio aparte, puedo colocar la reducción de la salsa aparte, si el cliente quiere agregarle más la salsa, ¿sí? Agregarle más la salsa. Pero ya que napar un producto ya no se utiliza. Se hacen espejos, se abrillanta o simplemente se hacen difuminados. listo, bro. ¿Sí? Pregunta, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con esta clase? No, profe. Todo quedó mejor explicado, profe. Gracias por el tablero. Sí, queda más claro así con el tablero. Ah, bueno. ¿Te sí les pareció bien la clase así? Sí, sí, señor. Ah, bueno, muchachos, pues esto era lo que quería hacer, pues obviamente me falta un poco más de mejorar la luz, ¿sí? Para No, poder no, pues,
se vea bien, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo de poder orientarlos un poco mejor, ¿no? Sí, profe, gracias. Y la idea pues era, y la idea siempre es que ojalá uno pudiera hacer estas explicaciones de manera práctica, ¿no? Para poder Sí, decir a ustedes cómo se colocan los productos, cómo digamos, se preparan los productos para que cojan la forma de un cuadro, de un triángulo. Sí, porque igual en cocina molecular se utilizan algunos espejos, espejos de papa, espejos de yuca, de pimentón, aparte de los papeles que uno puede utilizar, papel de pimentón, papel de aguacate, papel de arroz, tantas cosas que hay para preparar en cocina que se hacen de forma experimental, ¿no? Y eso ayuda a que haya una buena presentación, teniendo en cuenta que prevalece el alimento como tal por encima de la decoración, ¿no? Que uno debe usar, uno no puede destruir los productos mediante la cocina molecular, sino que lo que debe hacer uno es potenciar los productos, dándole una mejor presentación, dándole mejor un sabor, sin alterar su química. Porque es que si yo preparo una carne, un roast beef, un chateaubriand, un stick, un filet, unos torneos de lomo, pues me tienen que saber a carne, ¿sí? No esconder ni embrujar un producto. Ese es el error que nosotros cometemos. Vamos a preparar una posta de carne, sea el que sea, un stick, un chateaubriand, un torneo, un filet, y nosotros lo que hacemos es llenarlo de especias. Le echamos tomillo, le echamos perejil, le echamos orégano y una cantidad de cosas, y lo que hacemos es enmascarar el sabor del producto. Entonces, hay algo que se maneja en el minimalismo y se maneja en cuanto a la calidad, es que menos es más. Entre menos cosas le eche uno a los productos, pues más agradable van a quedar en sabor, ¿sí? Y no le esconde las capacidades y las características que tiene el producto. Entonces, si yo quiero hacer una carne, pues yo le agrego solamente tomillo y, y digo, es una carne al tomillo, es una carne al laurel, es una carne al romero, una carne al orégano, y puedo hacer una mantequilla de orégano, puedo hacer una mantequilla de romero, puedo hacer una mantequilla de tomillo. Y hacer una mantequilla es muy fácil. Pues obviamente escoger mantequilla, y yo trituro el romero lo trituro, lo machaco y se lo agrego a la mantequilla y la meto al congelador y ella va absorbiendo el sabor del romero. Y cuando ya voy a utilizar la mantequilla, pues ya me va a saber a romero, ¿sí? Lo mismo cuando yo voy a hacer una mantequilla laurel, pues es la misma cosa. Cojo mantequilla, trituro el laurel y lo mezclo con la mantequilla y lo dejo reposar por un tiempo para que la mantequilla absorba el sabor y el olor al laurel. Es lo mismo cuando uno hace una mantequilla de camarones, cuando uno hace una mantequilla de langosta, pues es coger camarones, saltearlos, luego molerlos o licuarlos con la mantequilla y hago la mantequilla de camarones. Y eso me sirve para hacer una cantidad de salsa. Pero para eso se necesita conocer lo que es la cocina básica. Y conocer muy bien la cocina básica y saber muy bien cómo elaborar esos productos. Aceite de pimentón, aceite de achote, aceite de ajo, aceite de cebolla, cómo hacer un azúcar de hierbabuena, cómo hacer un azúcar de menta, cómo hacer un azúcar de albahaca, cómo hacer un papel de pimentón, cómo hacer un papel de aguacate, cómo hacer esta clase de mantequilla, para uno decir, estoy haciendo unos buenos productos, de estar transformando ni destruyendo los componentes nutricionales de los productos. Pero para eso hay que conocer muy bien la cocina básica, muchachos. ¿Y cómo les va a ustedes con cocina básica? No, Pues ahí más o menos, profe. Como esa la vimos desde el primer semestre, toca es recordar y leer las técnicas básicas que uno le enseña, porque uno no repasa casi Es pollo. que, muchachos, para uno ser un buen chef profesional, necesita manejar muy bien la cocina básica. De ahí parte todo. Porque es donde Ok. usted, no sé si a ustedes les hayan enseñado a hacer mantequillas,
de todas estas clases que yo les dije, aceites de todas estas clases que les dije. No sé si les enseñaron a hacer papeles de pimentón, papeles de aguacate, cómo utilizar la pepa de aguacate, cómo utilizar la cáscara de aguacate, cómo hacer los raguts, toda esta clase de preparaciones de cocina básica para uno poder desarrollar un buen proceso de cocina. Eso No, ya... ¿Cómo? yo no vi eso. Algunas mantequillas sí, pero lo de los papeles y eso no, profe. Ok, entonces, para que te anime Johnny, o cualquiera de ustedes, muchachos, si ustedes quieren hacer un papel de pimentón, entonces es simplemente ustedes saben qué es la suprema del pimentón, ¿cierto? ¿Sí saben qué es eso? No sé. No, pro. Ok, No, señor. cuando uno habla de suprema de pimentón, quiere decir de que uno filetea el pimentón, coge una parte del pimentón y le saca la pulpa solamente con el cuchillo y queda la cáscara, ¿sí? Eso se llama suprema de pimentón, ¿sí? Y me queda la cáscara. ¿Qué hago yo con la cáscara? La licúo y luego la colo, ¿sí? Cuando yo la colo, le agrego gelatina sin sabor, ¿sí? Y esa la extiendo en una placa de silpat. La extiendo bien extendida en una placa de silpat y la llevo al refrigerador. Y eso me queda una tela de gelatina de color rojo. Esto es lo que se conoce como papel de pimentón. Y con eso usted puede hacer rollos. Puede rellenarlo de verduras, puede rellenarlo de pollo, de carne, de huevo, y es una presentación de plato frío para cualquier acompañamiento que usted quiera hacer. Ese es el papel de pimentón. Así mismo se hace con el arroz. Obviamente los mejores que hacen papel arroz pues son los de la India. Ellos son los que hacen el papel de arroz y son los que hacen se me olvidó en ese momento el nombre. Ustedes hacen el papel de arroz, es licuando, una vez cocido el arroz, lo licúan, le agregan gelatina sin sabor, lo extienden en una placa de silpat, lo llevan al refrigerador y ¿Qué obviamente se proporción de coagula. gelatina? Depende de la cantidad de arroz, de papel de arroz que quieran hacer, ¿sí? O otros que ustedes le pueden agregar a ese arroz, le pueden agregar, lo extienden sobre una placa, digamos, una placa y la llevan al horno, una placa que aguante el horno y ahí queda el papelito de arroz, ¿sí? Y con eso pueden hacer rellenos. O sea, todo esto se debe ver en cocina básica, muchachos. Entonces, pues afortunadamente, cuando yo estudié gastronomía, me enseñaron todo eso, muy buenos profesores me enseñaron todo eso, lo aprendí, lo estudié, pero digamos, a mí nunca me ponen a enseñar cocina básica, siempre me ponen a enseñar cocina internacional, cocina nacional, cocina experimental, pero cocina básica nunca me han puesto a enseñar, ¿sí? Entonces, pues me parece triste porque muchas veces no enseñan, los profesores no enseñan lo que tienen que enseñar, porque es que a mí no me interesa que ustedes se aprendan las recetas de Francia, de Italia, de España, no, porque hoy ya está. Enseñarles a un grupo a hacer paella, a hacer ajiaco, eso ustedes lo ven por internet y ustedes mismos tienen su técnica y ustedes mismos tienen su forma de prepararlo. Entonces, más bien es enseñarles las técnicas básicas de la cocina colombiana y empezar a experimentar con todos los platos de la cocina colombiana típica y empezar a crear sus propias recetas, no ponerse a copiar lo que ya está, ¿sí? Porque y hoy en día, con esto que está sucediendo, Sí. hoy en día es cuando más se necesita gente que reinvente, gente que realmente saque cosas nuevas, ¿sí? Porque el cambio va a ser tremendo.
y no todo el mundo se va a ir a un restaurante a comerse un ajiaco, ni ya hoy en día la gente se come una bandeja paisa, ¿sí? Por todos los componentes calóricos que tiene, entonces ya la gente ya se está cuidando más en eso. Entonces el cocinero tiene que empezar a mirar, es cómo esos productos, empezar a transformarlos en otros productos que sean menos dañinos para el ser humano y sean más aprovechados, ¿sí? Que no montar 9 productos en un solo plato, que eso ya deja mucho que decir de un cocinero. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan? ¿Cómo les pareció la clase el día de hoy? No, profe, estuvo mejor explicadita con lo del tablero. Y pues a cuanto a la cocina básica, pues cuando yo estudié, pues como usted dice, no, pues eso fue avanzando y lo que le enseñaban a uno era casi más que todo cocina internacional. Sí, sí. Ok. ¿Y a Johnny cómo le fue con la cocina básica? Pues a mí también me enseñaron, fue como lo teórico, profe, casi no, cuando yo estudié la cocina básica no nos llevaron a cocina como tal, sino solamente nos enseñaron, fue como la historia, la forma básica en una cocina y ya. Pero cuando su merced nos explicó lo de los tapetes y eso, yo caí perdido porque yo no sabía cómo se hacía. Y sí, pues como usted dice, sí sería bueno que en vez de enfocarnos tanto en preparar recetas, enfocarnos más en eso, lo básico de la cocina. ¿Y Felipe qué piensa? No, Felipe, pues cuando nos enseñaron en esa cocina faltó mucho, mucho tema también, mucho refuerzo. Fue muy básico. ya. ¿Y Edison, cómo le fue a usted? Bien, profe, sí, señor. Pues yo había escuchado algo pues del papel de arroz. Ujú. Pues era muy conocido como el tang bang, ¿no? Y Sí, pues sí, es una envoltura total. sí, sí, sí. Y uno puede hacer los papeles. Lo que pasa es que le toca a uno que en su casa empezar a practicar y mirar la textura, cómo le va quedando, si muy gruesa, si muy delgada, ¿sí? Empezar a experimentar en los hornos, en las casas, en los hornos de las casas. Eso es de puro trabajo, de uno estar investigando, porque realmente, pues, me parece que el enfoque que se le da en las universidades a la enseñanza de la cocina básica es muy superficial y va más a lo teórico que a lo práctico. Y realmente de ahí es que salen los grandes cocineros. Es de poder manejar muy bien la cocina básica, muchachos. Porque de ahí ustedes pueden inventar lo que ustedes quieran. Para hacer terrinas, para hacer galantinas, para hacer rellenos, para hacer buenos biscuits. Una cantidad de productos que se hacen con todos esos insumos que uno bota. Por ejemplo, cuando uno está limpiando un pimentón, que bota la semilla, que bota el pedúnculo. La idea es de que un cocinero, un profesor, un docente, un chef, le enseñe al estudiante es cómo aprovechar esos subproductos, cómo aprovechar la semilla del pimentón, cómo aprovechar el pedúnculo del pimentón, cómo aprovechar la cáscara del pimentón, cómo aprovechar la pepa de aguacate del pimentón, que la pepa del aguacate se come, cómo sacar pectina de las cáscaras del aguacate para hacer gelatina. Todo eso es lo que se debe enseñar en cocina básica, tanto técnicas como métodos. Pues muchachos, esto era la clase de hoy, no sé cómo les pareció, espero que les haya gustado. Me di a la tarea de conseguirme el tablero, pues para poderles explicar mejor lo del montaje y ensamble de platos, que hay que tener en cuenta muchos condicionamientos, el ritmo, la armonía, la geometría de los platos, la geometría de los productos, la técnica del color, la sensibilidad que tenga uno en escoger los colores, en qué momento sube un color, baja el otro, para que vea para que un buen contraste. Eso es de mirar, eso es de mirar. Y nosotros muchas veces no lo hacemos, porque nosotros simplemente nos da por montar las salsas como caigan, y no es así. Hay que mirar si los colores combinan, en dónde se ve más opaco el plato,
alto, en donde se ve más subido, si se está llenando mucho de un color en un sitio, si se está bajando el color en otro sitio. Es jugar con todas esas sensaciones, esas emociones que va viendo uno en el montaje. ¿Y cómo se hace esto? Pues uno dibujando el plato, haciéndolo en un computador, uno lo dibuja, lo mueve para un lado, le quita un color, le aumenta el color, y así es que se aprende. Así es que se aprende, y luego llevarlo a la práctica. Entonces, mirar la carne, mirar la papa, qué figura le va a montar a la carne, qué figura le va a montar a la papa, si es un puré, cómo lo va a hacer, porque yo le decía a un estudiante, nosotros siempre servimos el arroz blanco, ¿por qué no lo servimos de otra forma? ¿Cómo? Pues yo puedo hacer croquetas, yo puedo hacer timbales, yo puedo hacer esferas, puedo hacer buñuelos con el arroz, puedo hacer una tortilla de arroz, pues al arroz le agrego huevo y lo llevo al horno y le agrego queso parmesano o cualquier otra clase de queso, queso crudo, queso paipa, cualquier otra clase de queso le puedo agregar uvas pasas, le puedo agregar chontaduro, le puedo agregar maní en pepa y lo llevo al horno y lo corto como si fuera una torta. Y esa es otra forma de presentarlo. Puedo hacer una croqueta de arroz picante, puedo hacer una croqueta de arroz verde, puedo hacer una croqueta de arroz roja, azul. En la cocina hay que jugar, pero hay que saber jugar. Y para eso se necesita mucha creatividad, para eso se necesita mucha emoción, para eso se necesita mucha sensación. Preguntas, dudas, inquietudes sobre la clase, muchachos. ¿Cómo les pareció la última reflexión? A mí me parece muy interesante, profe. Gracias por el tablero otra vez nuevamente. Ok, muchachos. David, ¿cómo le fue? No, profe, todo está muy buena la clase. En serio que sí, ahora sí ya. Gracias por el tablerito, profe, Dios lo bendiga. Ok, okay, muchachos, de todas formas, Felipe. Sí, pero muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo, que así le queda a uno más claro, porque este tema es más de presencial y práctico. Ok, muchachos. Edison, ¿qué opina? No, profe, todo está bien, todo está muy bien explicado, muchas gracias. Ok, bueno, muchachos. Perdón, profe, ¿usted sabe algo si van a haber prácticas allá? Ahorita el 1 de junio. Pues lo último que yo he escuchado, David, es que como que van a dar la oportunidad de que la primera semana de junio o las 2 primeras semanas de junio, como que van a habilitar las universidades para algunos laboratorios, ¿sí? Para algunos laboratorios, pero eso ya es decisión de los mismos rectores, de los mismos propietarios de la universidad si lo van a permitir, ¿sí? Ok. Porque igual me imagino que ellos tienen que cumplir un protocolo. En el caso de ustedes sería fácil hacer un taller práctico porque ustedes son poquitos, entonces se pueden distribuir mejor en las mesas, ¿sí? Lo que ellos hablan del distanciamiento social, ¿sí? Y cada uno se dedicaría a hacer un montaje, ¿sí? Igualmente, Sería pues, bueno, profe, como para que quedara mucho mejor todavía la eh, explicación. exacto. Igual, pues la idea era enseñarles a hacer montajes con espumas, con esferas, con toda esta clase de cocina molecular, ¿no? Pero bueno, pues por el momento no se pudo. Entiendo, Entonces, normal. sí. Entonces, muchachos, pues no queda más que agradecerles por su participación, por su oportunismo, por su sensibilidad de estar en las clases. Espero pues que con todas las debilidades que se tienen por esta situación, pues que les haya gustado las clases. Yo no me acuerdo, creo que la otra semana son los parciales, ¿cierto? En 2 semanas, la primera de junio, creo. Sí. La 1 de junio. Ok, entonces ya la otra clase ya vamos a hablar un poco sobre cómo se montan las cartas de un restaurante. Cuando las montamos de acuerdo si es díptica, si es tríptica, teniendo en cuenta si es a la minuta,
cómo se colocan los precios, cómo se colocan los colores en la carta, ¿sí? Para que no sean pesos lineales, no sean pesos canzones, las diferentes clases de cartas, de una estrella, dos estrellas, de un tenedor, dos tenedores, tres tenedores, cuatro tenedores, cinco tenedores, también cómo se diseñan las cartas para niños, cómo se diseñan las cartas con alfabeto braille para los invidentes. Eso es para la otra clase. Listo, profe. Listo, profe, ok. ¿Ok? Entonces, muchachos, muchas gracias, un abrazo, se cuidan. Dios lo bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Se cuidan y tengan un feliz fin de semana. Lo mismo, profe, Dios lo bendiga, gracias por todo. Bueno, muchachos, chao pues, un abrazo. No, por lo mismo.